Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Estamos contentos y felices porque seguimos haciendo nuestro devocional, el tiempo con Dios, y el día de hoy estamos en el libro de Ezequiel, capítulo 23, versos del 1 al 21. Y vamos a entregarle este tiempo a Dios. Te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Guíanos, Señor, en la lectura. Dios, ministra nuestros corazones, renueva nuestras mentes y muéstranos tu voluntad buena, agradable y perfecta. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a leer el día de hoy Ezequiel capítulo 23, versos del 1 al 21 en la versión Reina Valera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos y estrujados los senos de su virginidad. Sus nombres eran Ahola, la mayor, Aholiba, su hermana, y fueron mías, y dieron a luz hijos e hijas. Sus nombres Samaria es Ahola, y Jerusalén Aholiba. Y fornicó Ahola, siendo mía, y se enamoró de sus amantes, los asirios, sus vecinos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos, jinetes que iban a caballo. Se prostituyó con ellos en lo más escogido de los hijos de Asiria, y con todos aquellos de quienes se enamoró, con todos sus ídolos se contaminó. Tampoco dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ella se echaron en su juventud, y ellos apretaron sus pechos de su virginidad y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de Asiria, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada. Y vino a ser notoria entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y vio esto su hermana Oliva, y corrompió su amor más que ella, y sus fornicaciones más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de Asiria, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de perfección, jinetes que iban a caballo, todos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado. Ambos siguieron un mismo camino, y aumentó sus fornicaciones, pues vio hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintados de color, ceñidos sus cinturones en sus lomos, tiñendo de turbantes en sus cabezas, todos de aspecto de capitanes, a la manera de los babilonios de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos a primera vista, y envió mensajeros a ellos a la tierra de los caldeos. Y vinieron a ella los babilonios al lecho de amores, y la contaminaron con su fornicación, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así manifestó ella sus fornicaciones y descubrió su desnudez, y mi alma se hastió de ella, como se había hastiado mi alma de su hermana. Aumentó por tanto sus fornicaciones, recordándose de los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como ardor de asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Así diste a luz a tus lujurias de Egipto, donde fueron aprestados tus pechos por causa de tu juventud. Es fuerte la palabra de Dios que nosotros leemos en esta mañana, y el título del devocional es El pecado de la fornicación, ¿no? Y esta es una alegoría
la palabra de Dios aquí en Ezequiel nos habla de dos hermanas, ¿no? Que está representada por Samaria y Jerusalén, ¿no? Samaria y Jerusalén que representan los reinos de Israel, el reino de Israel y el reino de Judá, ¿no? El reino del norte, el reino del sur. ¿Y qué tenían en común estas dos hermanas? Que habían cometido un adulterio espiritual, que se habían apartado de Dios y habían buscado tener alianzas con naciones, con potencias extranjeras, ¿no? Adoptando sus prácticas, sus costumbres, la idolatría y muchas prácticas de inmoralidad. Y vemos que a través de la palabra de Dios, o sea, el enojo de Dios y las consecuencias de este mal proceder de estas dos hermanas, tanto Israel y Judá, y cómo es que una cae en manos de los asirios, como es Samaria, y posteriormente Jerusalén, ¿no? Con Babilonia. Y cuando nosotros vamos a ver el significado de Ahola, dice una de las hermanas, que es Samaria, del reino del norte, dice que su nombre, aquí justamente estaba revisando el nombre de Ahola, dice, significa su tienda de campaña, ¿no? O su propio templo. Y el significado de oliva es mi tabernáculo está en ella, ¿no? Entonces ese era el significado de estos nombres, ¿no? En hebreo. Y cuando nosotros comenzamos a analizar la palabra de Dios, en el verso 4 dice: sus nombres eran Ahola la mayor y Aholiba su hermana. Samaria es Ahola y Jerusalén es Aholiba, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver que ambas eran esposas, ¿no? En el sentido de que habían hecho un pacto con Dios, ¿no? Pero fueron infieles a ese pacto porque, como dice la palabra de Dios aquí en el verso 4, que buscaron tener alianzas con estas naciones y que a Dios había desagradado, ¿no? Y algo que Dios también nos dice, que maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito es el hombre que confía en Jehová, ¿no? Qué importante es que nosotros podamos confiar primeramente en Dios, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Estas naciones tenían un pacto con Dios, ¿no? Pero se apartaron. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por las cosas que veían sus ojos, ¿no? Y se corrompieron en las costumbres paganas y desobedecieron a Dios. Y Dios aquí categóricamente, ¿no? Enfatiza que hubo un desenfreno y que estas habían buscado tener alianzas con naciones que lamentablemente luego tuvieron consecuencias muy desastrosas, porque vino también un juicio, ¿no? Sobre Samaria primeramente y luego vino sobre Jerusalén. Cuando vemos en el verso 11 dice: su hermana Oliva vio esto, pero se corrompió más que ella y se prostituyó todavía más. Y aquí nosotros vemos que su hermana Oliva, ¿no? Que Oliva es Judá, Jerusalén, había visto lo que había pasado con Samaria, que era del reino del norte, ¿no? Y pudo haber sacado lecciones aprendidas de todo lo que sucedió, pero dice que exacerbó mucho más, ¿no? en su pecado, y cometió lujurias y muchas cosas que desagradaron a Dios, ¿no? El necio nunca va a aprender nada, ¿no? El inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros muchas veces podemos ver situaciones que suceden y no necesitamos experimentar esas cosas, sino que aprendemos de esas situaciones para que nosotros también podamos evitar ese tipo de consecuencias en nuestra vida, ¿no? Que la palabra de Dios cada día, cada mañana nos siga redarguyendo, instruyendo,
corrigiendo, ¿no? Para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que atesoramos nuestros devocionales, porque en qué es lo que pensamos en el día, en lo que Dios nos habla, ¿no? Y también buscar ese consejo de Dios que viene de su palabra es muy importante para nuestras vidas, para evitar consecuencias terribles en nuestra vida, ¿no? Ahora, si vamos a ver el verso 20, dice: y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como ardor de asnos y cuyo flujo como flujo de caballos, ¿no? Es un lenguaje bastante fuerte y crudo, mostrar el desenfreno de Jerusalén, ¿no? En su idolatría, en todas las prácticas que ellos los que estaban inmersos, ¿no? De naciones que mucho tendían a la paganería y al sincretismo también religioso, ¿no? Porque muchas de estas naciones hasta sacrificaban niños, ¿no? Y luego de sacrificar niños, luego aparentemente también iban a buscar a Dios, ¿no? Y eso es un sincretismo religioso, porque se mezclan las prácticas paganas con las cosas espirituales, ¿no? Y eso Dios pesa nuestros corazones, lee nuestros pensamientos, y Dios advierte de este tipo de prácticas, ¿no? Y Dios en todo tiempo nos dice: santificaos, ¿no? Santificaos, sin santidad nadie verá a Dios. Santificaos, que yo haré maravillas entre vosotros, ¿no? Y de verdad que cada día tenemos que estar sometidos a Dios y leer su palabra, ser confrontados por su palabra. Si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto, se produce paz en nuestro corazón, ¿no? Y podemos nosotros meditar en la palabra de Dios y cuidar la fidelidad a Dios, nuestra fidelidad, porque si vemos que en este pasaje Dios estuvo tan enojado contra Samaria y contra Judá. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado de lado a Dios. Y algo que dice el Señor, que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, ¿no? Y ese es un mandamiento, el que nosotros tenemos que cumplir, le debemos a Dios esa fidelidad, porque Dios es fiel a nosotros, es fiel al pacto que ha hecho con nosotros. Entonces no debemos nosotros dejar que nuestro corazón se vaya hacia los ídolos modernos, ¿no? Por ejemplo, que es el dinero, dejarnos, que nosotros podamos comprometer nuestros principios, nuestros valores por dinero, ¿no? Ese es un tipo de ídolo ahora en este tiempo, por el placer, dejarme llevar por los sentimientos, por las pasiones, ¿no? Algo que el Señor nos dice, que cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestras manos, cuidemos nuestros pies, ¿no? Si te es ocasión de caer, quítatelo. Y la palabra de Dios es muy enfática, muy categórica en este sentido, ¿no? También, ¿qué otro ídolo podemos tener en este tiempo? El poder, ¿no? El afán de nosotros solamente estar ahí y que la gente nos reconozca. Pero yo creo que en este tiempo debemos buscar al Señor y buscar ser aprobados por el Señor, ¿no? Porque el Señor dice que resiste al soberbio, al que quiere poder, al que quiere nombre. Pero dice, Él da gracia a los humildes, ¿no? Y en este tiempo también que el Señor nos lleve a buscar esa humildad, a poder seguir las pisadas de Jesús, porque Jesús vino a modelar en nuestra vida su carácter, ¿no? Y Él buscaba servir a los demás, no buscaba ser servido, ¿no? Entonces eso nos lleva a reflexionar, a cuidar la fidelidad a Dios, ¿no? Que nada, amados hermanos, puede estorbar esa comunión que tenemos con Dios, porque Dios es primero en nuestras vidas, Él lo es todo, y yo creo que debemos agradarle a Él, ¿no? Luego también aprendemos de la historia, ¿no? Lo que nos narra que Judá no aprendió del juicio de Samaria, pero nosotros debemos aprender de los errores pasados, ¿no? Y también algo que podemos meditar es no confiar en las alianzas humanas más que Dios, ¿no? A veces nosotros buscamos tenemos la confianza en que una persona nos va a ayudar, o que un trabajo nos va a llevar a tal situación, o una recomendación, pero qué más importante es poder buscar a Dios y poder
ser fieles al Señor y decirle: Señor, tú me vas a ayudar, yo confío en ti, porque ¿qué es lo que vemos a lo largo de nuestra vida? Que la gente nos falla, las naciones fallan. Vemos a lo largo de nuestra historia también del Perú, a lo largo de la historia universal, vemos a lo largo también de aquí de la historia de Israel, hubo traiciones. Entonces, ¿por qué confiar en el hombre? ¿Por qué confiar en las cosas terrenales, sino en este tiempo confiar en nuestro Dios, ¿no? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y de verdad poner nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, porque Él lo es todo, amados hermanos. Dios es más que suficiente para nosotros, y cuando nosotros confiamos en el Señor, vamos a ver que el Señor luego dice que como para Él somos de gran estima, somos honorables, Él pondrá personas, naciones, ¿no? Para cumplir su propósito para nosotros. Pero es primero poner la mirada en nuestro Dios, y Él es el que va a guiar nuestro camino, ¿no? Porque Él ha fijado sus ojos en nosotros y nos va a enseñar el camino por el cual nosotros vamos a andar, ¿no? Otra enseñanza que también podemos sacar es que nosotros debemos desechar el sincretismo, ¿no? No debemos mezclar, amados hermanos, nuestra fe cristiana con prácticas que sean contrarias al evangelio, ¿no? Y eso es prostitución espiritual. Entonces, nosotros debemos humillarnos delante de Dios y debemos decirle: Señor, así como decía David, renueva un espíritu recto, Señor, dentro de mí. Ayúdame, Señor, que sea tu Espíritu Santo en todo momento convenciéndome de pecado, justicia, juicio, para yo poder agradarte a ti. Y un indicador de que estemos haciendo las cosas bien es tener paz en nuestro corazón, ¿no? Y también la palabra de Dios nos insta a tener esa pureza espiritual y moral, ¿no? Y que era lo que sucedía con Judá y con Samaria, que se habían caído en inmoralidad sexual, ¿no? Y que también había la idolatría que iba de la mano, ¿no? Y en este tiempo que tú sí seas sí, que tú no seas no, ¿no? Mucha gente dice: los tiempos han cambiado, y ya es diferente, no, pero yo creo que todo lo que es bueno, todo lo que está en la palabra de Dios, ¿no? Y que nos habla acerca de que nos santifiquemos para poder agradar a Dios. Sin santidad nadie podrá ver al Señor, ¿no? Y yo creo que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de David, el Dios de ahora, de nosotros, está hoy en este tiempo con nosotros, y vemos que es un Dios de amor, de tanta misericordia, pero es un Dios también de juicio, ¿no? Y que nosotros en este tiempo también podamos ver cómo nos dirigimos, ¿no? Cómo estamos llevando nuestra vida, ¿no? Con respecto a este tipo de pecados, de la idolatría, acerca de la fornicación, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, el adulterio, fallar a la mujer de tu pacto, al hombre de pacto, ¿no? Todo eso, ¿no? Que el Señor en este tiempo también, a través de su palabra, pueda ministrar nuestros corazones. Y dice que el que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad y de toda maldición. Queremos nosotros andar en la presencia de Dios y ser aprobados por nuestro Dios. Entonces busquemos al Señor en este tiempo y que su palabra pueda redarguirnos, pueda llegar como esa espada cortante de doble filo, penetrar hasta lo profundo de nuestro corazón, ¿no? Y guiarnos a hacer su voluntad. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú nos ministras, Señor, a través de tu palabra, nos corriges y nos enseñas el camino por el cual debemos andar. Reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Te amamos, Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Tú lo eres todo para nosotros, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no estuvieras con nosotros? Aún tienes contados, Señor, nuestros cabellos. Nos ves al acostarnos, a levantarnos. ¿Cómo no amarte, Señor, si cada día podemos ver que son nuevas tus misericordias, Señor? Perdónanos por todos nuestros pecados, Dios. Adviértenos, Señor,
Señor, del peligro, que podamos, Señor, ser sabios y entendidos al leer tu palabra, Señor, corregir nuestras actitudes, nuestras acciones, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que te temamos, que te busquemos a ti, mi Señor. Ayúdanos, bendito Dios, y que podamos, Señor, buscarte a ti, buscar esa santidad sin la cual nadie podrá verte a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.